Usuga. Arranquemos con usted, don José. Vamos a hablar un poco, eso le dice uno, la vida republicana del país, ¿o cómo le dice eso? Sí, claro. Sí. ¿Desde cuándo somos república? ¿Desde cuándo? Podríamos decir que desde la primera constitución de 1821, de la Villa del Rosario de Cúcuta, Sí. que el año pasado, a final de año, estuvimos celebrando esos 200 años de esa primera constitución. Después hubo pues muchas más. ¿Cuántas constituciones hemos tenido? Más de 10. Lo que pasa es que hay unas que no eran muy claras que fueran constituciones. Por ahí hay un libro que se llamaba, se lo recomiendo, inclusive lo recomiendo mucho en clase, se llamaba Cartas de Batalla. ¿Qué sucedía en el siglo XIX? Ganaba el Partido Liberal y ponía una constitución de ellos. Y eso pues era lógico. Lo que no era lógico es que excluían a todo el otro partido, al Partido Conservador. Y cuando ganaba el Partido Conservador, hacía lo mismo con el Partido Liberal. Entonces no eran constituciones verdaderas, sino que eran cartas de batalla. Seria, la del 53, la del 63. Hay una que hicieron acá en Río Negro. Río Negro, sí. Esa es supremamente seria, Sí, porque era la del donde 81, donde éramos federales. Era el 81. No, 63. Ah, Y nos vinieron a imponernos acá Tomás Cipriano de Mosquera, que es uno de los que vamos a hablar ahorita. Sí. ¿Y por qué vinieron acá? Porque perdió el ejército antioqueño. Imagínense cómo suena eso de raro. El ejército antioqueño conservador pierde con el ejército liberal, entonces él viene a hacer la constitución acá en Río Negro. En 1863. 63, sí, señor. Muy bien. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién gobernaba hace 200 años este país? Hace 200 años habíamos acabado de sacar esa constitución de Cúcuta, estaba Simón Bolívar como presidente. Lo que pasa es que, como seguía en campaña, le tocó dejar al vicepresidente, que era Francisco de Paula Santander. ¿Y en esa época se llamaba presidente? Sí, presidente. Ah, no le puedo creer. No puedo Porque creer que no. la palabra presidente y el concepto presidente surge de los estadounidenses. Ah. Ellos son los primeros que sacan con su constitución del buen pueblo de Virginia y de la constitución Sí, porque de antes eran Filadelfia, que es monarcas, la reyes, la que tienen todavía. Sí. Sí, La George constitución de ellos todavía es la del Filadelfia. Ahí nombran un presidente. Son muy prácticos los norteamericanos. Ellos Una no se constitución, 10, 20 cositas y chao. Un librito chiquitico. ¿Y aquí? 27. Ay. Y 27 enmiendas en 240 años. Nosotros llevamos 31 años de la Constitución, cumplimos ahorita el próximo 4 de julio y llevamos más de 50 enmiendas. Imagínense pues. Pasemos un poco más para que el tiempo no sea tan histórico y hablemos de hace 100 años, que entre otros es mucho tiempo. Le Ya cuento una- de esos 100 años ya vivió más de la mitad. Qué Le cosa cuento tan una bien impresionante. chévere. Hace 100 había un presidente antioqueño ¿Quién era? y era el segundo presidente antioqueño. Estábamos en plena hegemonía conservadora. Sí. Marco Fidel Suárez. Marco Fidel Suárez. Que le pasó una cosa pues muy aburridora, muy maluca. A él le tocó vivir, su hijo muere con la gripe española. O sea, años había. La pandemia de hace 100 años. No sé si la recuerdan. Sí. Y Marco Fidel Suárez, con un debate muy grande que hace Laureano Gómez, de su propio partido, imagínense pues, su propio partido le hace un gran debate por un préstamo que él había hecho personal y termina él renunciando a la presidencia. Aquí nacido en Atoviejo, en esa época llamaba Atoviejo, Sí. hoy Bello, ¿cierto? Y allá está el monumento Choza. pues, bien bonito, en La Choza. ¿Qué pasó allá en el Héctor? El hijo, lo que acaba de pasar con el metro. No, eso no. Ahorita le digo, históricamente es importante por otra cosa, pero siga usted con su historia. Ah, bueno. Saben pues que Marco Fidel Suárez fue el que no podía estudiar porque era el hijo natural. Ya por las ventanas. Estudiaba por la ventana. Esa es una historia que nos contaron a los que estamos más viejitos, pero los que están más jóvenes no la conocen. Un señor supremamente superado. Escribió Los sueños de Luciano Pulgar. Sí. Y pues fue un buen presidente, inclusive fue el que trajo la aviación a Colombia. Por eso la escuela de la Fuerza Aérea Colombiana en Cali se llama la Escuela Marco Fidel Suárez, en Cali. Bonito ese sector porque ahí se hizo la primera película colombiana, Ah, que se llamaba claro. Bajo el cielo antioqueño. Ahí fue que la firmaron. Sí, por esos lados allá en Bello, por esos Mire, lados. Sí. no lo sabía, el Sí, señor. Hato Viejo. Pero él entrega el poder a un señor que ya había recibido el poder también, sin ser elegido, que se llamaba Holguín. Ok. Adivine familiar de quién. ¿De Paola De o qué? Paola. No. De María Ángela Holguín, Ah. hoy compañera ok, permanente de Sergio de Fajardo. Sergio Fajardo. Pregunta, Holguín Mayarino. Marco Fidel Suárez era conservador liberal. Conservador antioqueño. Vámonos, ¿qué pasa hace 90 años? 90 años estaba el primer gobierno liberal después de la hegemonía conservadora.
Cuento muy rápido. Desde el 86, Constitución del 86, que desde ahí es que vamos a contar los presidentes. Sí. Porque hay dos cuentas, ¿no? Sí. Uno puede decir, ¿cuántos presidentes hay? O 117 o 41 y vamos para el 42. Entonces uno dice, no, más prácticos. Contemos los 41 que vienen de la Constitución del 86 para acá. Eso. Es mucho más fácil. Hace 90 estaba el primer gobierno liberal después de 46 años de hegemonía conservadora. ¿Y cuál fue ese primer gobierno? Enrique Olaya Herrera, como se llama nuestro El aeropuerto. nuestro aeropuerto de acá. Que la gente cree, mucha gente cree que Enrique Olaya Herrera era antioqueño. Y no, era de Guateque, Boyacá. Un señor grandísimo. Dicen que medía como 1,90. Y una voz súper potente. Sí. A pesar de ser liberal, el primer liberal que destrona a los conservadores, lo hace de una forma muy, muy particular. Se les mete por la mitad entre los dos conservadores que están luchando, que son Guillermo Valencia y el papá de alguien que después fue canciller, que llamaba el general Vázquez Cobo. Mientras ellos dos peleaban y uno de ellos tenía el apoyo de la iglesia, Alfonso López Pumarejo, que después, posteriormente sería presidente también, dijo, si yo me pongo como candidato presidencial del liberalismo, los godos, decían ellos en esa época, se unen. Entonces no me voy a lanzar yo. Voy a lanzar a alguien que sea bien conciliador. Lanzan a Olaya y Olaya les pasa por la mitad y se vuelve el primer presidente de lo que se llamará la República Conservadora. Estaba en el segundo año de su gobierno porque llegó en el 30, 1930. ¿Pero qué estaba pasando? ¿La República Conservadora o la República Liberal? La República Liberal. Liberal. La República Liberal que dura Liberal. 18 años. Sí. Después de la hegemonía conservadora que duró 46. Entonces veníamos de 46 años de conservadores y después nos vamos para la República Para Liberal. 18 de O sea, liberal. hace 90 años pasó eso. Pero hace 90, en el 32, que es importante decirlo, este presidente liberal, Enrique Olaya Herrera, le estaba tocando afrontar para esa época la guerra con el Perú. Sí. Y en la guerra con el Perú, fíjese qué curioso, a usted le gusta mucho el tema, yo sé, renace la Marina colombiana. Porque la Marina colombiana llevábamos 100 años sin Marina. Y en esa guerra con el Perú, una cantidad de señoras de Manizales, de Medellín, de Bogotá, entregaron todas sus joyas para que naciera la Marina colombiana. Batalla de Tarapacá, el que esté interesado, guerra con el Perú. Muy interesante. Y de ahí sale la figura icónica del soldado Cándido Leguízamo. Cuénteme una cosa. ¿Cómo era el país en esa época? ¿Era un estado federado? ¿Eran provincias? república. Era república. Éramos república, O sea, sí. Lo ya que pasa es que estábamos unidos como país, ¿sí o no? Con departamentos Sí. y ya estábamos más o menos con el trazo que tenemos en la actualidad. No todos no con todos los departamentos que tenemos en este Sí. momento, porque, por ejemplo, el Quindío nació mucho después, Sí. Caldas nació mucho después. Todo eso pertenecía a la Gran Antioquia. Pertenecía a la Gran Antioquia, incluso esos departamentos nacen en un canje que Antioquia hace por allá al principio de siglo para poder tener salida al mar. O sea, nosotros, Antioquia tiene Urabá porque terminó entregando el viejo Caldas. Sí. Y que son de la colonización antioqueña, que uno sale de un lado del Cauca y otro sale del otro lado del Cauca. Unos liberales, ojo pues, que mira la importancia de los partidos. De la visión. Unos liberales y otros conservadores. Risaralda muy liberal, Caldas muy conservador. Abogado, yo ¿Cómo tengo- se votaba en esa época? Ah, bueno, no, eso es súper interesante. Pues, porque nosotros el domingo aquí a las 5 de la tarde más o menos sabemos. Sí. Sí. ¿Usted se imagina eso a ¿Cómo lomo hacían de ahí? mula? No habían vías que conectaran el país. Más o menos Y no hace- votaba todo el territorio. Más o menos hace no votaban 90 todos. años, más o menos hace 90 años, es que surge la elección directa de los presidentes. Porque antes no elegían, el pueblo no elegía directamente al presidente. Es más, no todos los ciudadanos podían votar. Había un voto que se llama censatario. ¿Qué significa? Solamente los que tuvieran más de 35 años, los que tuvieran ¿Estudios? no, propiedades y los que tuvieran una renta de determinado monto hacia ¿Esos arriba, podían votar nomás? solamente esos podían votar, imagínense pues. Las mujeres no, por supuesto. Las mujeres no, porque No. llegan hasta el plebiscito Como hasta el 50. ¿Sabe qué es lo más 57, curioso? sí. La Del influencia de las mujeres en la independencia del país. Sí. O sea, en Claro. cualquier otro país uno dice puede ser normal, pero aquí con figuras como ¿Y Manuel cómo era el Avellaneda, proceso? Las Juanas. Venga, ¿y Las cómo era ese Juanas, total. proceso entonces? Aquí llegaban a Medellín, Más o menos unas mesas. una cosa más o menos tan complicada. Fíjese algo, Nacho. Como son de prácticos los gringos, y los gringos son más enredados para elegir presidente que nosotros. Sí, señor. Uy, ¿Por sí. qué? ¿Cómo eligen ellos? Por colegios electorales. Más o menos nosotros elegíamos por colegios departamentales. Era muy, muy enredado el asunto. Y para los años 90 más o menos
Entre el 20 y el 30 se empieza a decidir por el pueblo directamente el voto de la presidencia. Pero no sé si usted que es historiador y le gusta, ¿y eso era un domingo, solamente un domingo? Sí, también era un domingo. Pero entonces un domingo votaba Antioquia, el otro domingo votaba la costa, pues como usted se... Votaban todos, el problema era de cuál departamento llegaban primero los resultados. ¿Y a para poder los que cuántos llegaran días? a Bogotá. ¿Y cómo llegaban los resultados? Exacto. Y fíjese una cosa. Bueno, a punto de telegrama, y contemos algo. Telégrafo. El primer presidente que vino a Antioquia no fue el primer presidente de la República. No, ellos gobernaban desde Bogotá y gobernaban desde Palacio, a pesar de que, por ejemplo, mire que Marco Fidel Suárez era antioqueño. Era antioqueño, sí. Y otros, de ahí ya había habido gente del Valle, gente del Cauca, gente del Tolima, como el previo a Horacio Herrera, Miguel Abadía Méndez. Pero es que era tan distinto, Nacho, que fíjese que por ahí hay una historia donde Álvaro Gómez Hurtado está contando, está contando que él muy niño, él nace en 1919, él va pasando por la calle y se encuentra al presidente de la República que está pasando desde su casa al Palacio de San Carlos, que era la sede de gobierno, y se saludaban. Hola, presidente, ¿cómo está? Ahora eso no sé. Iban sin escolta y sin nada, a pesar de que en el 14 habían asesinado ya a alguien que iba a ser presidente muy seguramente, o uno de los que se perdió el país como presidente, que fue Rafael Uribe, que lo matan en las escalas del Capitolio Nacional con unas hachas. Usted hablaba acá de un gobierno liberal. Ese gobierno liberal era tenido en cuenta como un gobierno de izquierda, ¿no? Fíjate que como ya el comunismo había empezado a desplegar sus alas a nivel mundial con la Internacional Socialista, recuerden que la revolución bolchevique es del 18, ¿no? Sí. Y la constitución de la Unión Soviética, staliniana, porque muere Lenin, es del 22. Aquí empieza a llegar inclusive con alguien antioqueño, muy súper famosa, la Flor del Trabajo, María Cano. Ah, sí, señor. Con María Cano y con otras personas empieza a llegar la izquierda, por decirlo así. Y se empieza a... Pero todavía el país está muy confundido porque las comunicaciones no son muy buenas, a pesar de que el primero o el verdadero líder liberal era Alfonso López Pumarejo. Él sí llega con algunas ideas de apertura y lo plasma cuando él hace su gobierno en el 36. Es más, le voy a contar por una historia así rapidita. Pero no vaya a mezclar porque todavía nos falta hace 80, No, 70, yo sé. 60 y el tiempo vuela. Pero de esas de chisme, sí, y él era el presidente. En su primer periodo, él tomó decisiones tan radicales, desde el punto de vista liberal, tan radicales. Lo que pasa es que eran muy radicales porque el conservatismo llevaba 46 años en el poder. Y eran tan radicales como que las mujeres no tendrán que pedirle permiso a su marido o a su papá para vender su patrimonio. Una, la liberalización de la educación, o sea, la separación iglesia y Estado en cuanto a la educación. Y una cantidad de medidas. En esas medidas del 36 nace la universidad donde yo estudié, la Universidad Pontificia Bolivariana. En una excisión de 77 estudiantes de Derecho conservadores de la Facultad de Derecho de la Antioquia, que fundan con el arzobispo de Medellín, Tiberio de J. Salazar y Herrera, la Universidad Pontificia Bolivariana. Había hace 90, 80 años reelección. Hace 90 años había reelección. Bueno, Claro, Pero por no eso- directa. No, directa todavía no había. No, De hecho, el que estaba hace 80 años, o sea, Alfonso López Pumarejo, estaba en su segundo periodo, o sea, en el 42. o sea, hace 80 años teníamos a este señor que tienen ahí. en Alfonso pantalla. López Hace Pumarejo. 80 años. Sí. En su segundo periodo de los 15 años de Sí, esa... lo acababan de elegir, ¿y quién le estaba entregando el poder a él? El tío abuelo de Juan Manuel Santos, Eduardo Santos Montejo, Muy bien. dueño del Tiempo. Hace 70... Boyacense. Pero hace 80 estaba este señor que le fue súper mal. Él no acabó el periodo. Primero suspende el periodo porque la esposa se le enferma. Entonces se va a Estados Unidos y le entrega el poder a un señor que le dicen, creo que famoso, inclusive el presidente Duque lo conoció en su lecho de muerte, el maestro Echandía. No había Darío figura Echandía. Darío vicepresidencial. Echandía. No había figura vicepresidencial ahí. Había designado a la presidenta. Ok. Eso es diferente. Entonces, a Darío Echandía, él lo deja encargado mientras se va con su esposa al tratamiento de cáncer de los Estados Unidos. Muy bien. Pero tuvo problemas como ustedes no se imaginan en el segundo periodo. El escándalo de Mamatoco, que fue que mataron a un como indigente en el Parque Nacional en Bogotá, porque parece ser que había visto a un hijo del presidente López
teniendo relaciones sexuales con la esposa de un ministro. Fíjese los chismes de esa época. Y aparece muerto. Y sin Entonces, Twitter. Laureano No, Gómez... no son muy distintos a los de ahora. No es muy distinto a lo de ahora, no es muy distinto a lo de ahora. Lo que pasa es que no había Facebook, Nacho. No había Facebook, ni había Twitter. Entonces, mire, el escándalo de Momatoco, el escándalo de la Hendel, que es otro tema sobre acciones que incluso involucraba al hijo de él, que posteriormente sería presidente, Alfonso López Miquelsen. Miquel, sí. Entonces, y adicionalmente, los militares le intentaron dar un golpe en Pasto. O sea, tuvo todos los problemas del mundo y él no terminó el periodo. El último año de presidencia de López Pumarejo lo hace Alberto Lleras Camargo como designado a la ¿En presidencia. qué año es? Del 45 al 46. Muy bien, hace 80 años. Hace 80. Muy bien. Hace 70 años Hace 70 estaba. le tocó, casi Sí. que estaba recién nacido, como ya tenía por ahí, ¿cuántos añitos? Ya había 107. nacido el presidente de ahora. El ingeniero ya estaba por ahí. Hace El ingeniero ya 70 estaba por años. ahí, sí, señor. Sí. Ya ¿Quién había gobernaba la el país mamá hace 70 años? El gobierno lo había ganado en las elecciones Laureano Gómez, ¿Eso en qué año fue? conservador. Lo había ganado en el 50. Sí. Y cuando fue a gobernar, pasó algo muy interesante. Se enfermó. Y ¿Dónde se era enfermó Laureano Gómez? mucho. Laureano Gómez, papá de Álvaro Gómez. ¿De dónde? Laureano Gómez de Bogotá. Muy bien. Ingeniero. Mire pues, ingeniero. ingeniero civil, que era la única ingeniería que existía en esa época. Sí. Y ya verán por qué les estoy diciendo esto interesante. Muy bien. Ingeniero civil. Había sido súper amigo de Alfonso López Pumarejo y después se separaron, uno súper liberal y el otro súper conservador. Él se enferma mucho, le deja al designado a la presidencia, que es Rafael Urdaneta, Muy famoso, sí. y Urdaneta en el poder le terminan dando el famosísimo golpe de Rojas Pinilla, Golpe de Estado. 13 de Pinilla. junio del 53. Ese fue el día que Colombia tuvo 3 presidentes en un día. Más o menos, Sí. sí. No sabían cómo asumir las cosas. Y ahí, pero está Urdaneta. Hasta hace 70 años, y vamos a ir en orden, está Urdaneta. Llega Rojas Pinilla después. Rojas Pinilla es golpe de Estado. En ese Sí, momento, lo que sí. pasa es que, mira, cuando uno ya lo mira con distancia y con toda la documentación que hay en este momento, más que un golpe de Estado, fue un golpe de opinión. Porque se pusieron de acuerdo. Había tal nivel de violencia política que surgía desde el 48 con la muerte de Gaitán. Sí. Tal nivel de violencia, se estaban matando tantas personas. Invito a leer Viento Seco, un libro desgarrador pero muy real, que los partidos políticos ven tan débil al presidente de la República y tan débil a su designado, O sea, que se ponen de acuerdo y dicen, hermano, entréguenle eso a ese general. Él era el comandante del ejército y le cuento un dato. Estudió aquí. Rojas Pinilla estudió aquí. Rojas Pinilla estudió en la Universidad Nacional de Colombia Ingeniería Civil, Pero Aquí en él era Medellín. Sí, en pequeño. Medellín. en Minas, En la Facultad de Minas, ok. En la Facultad de a Minas. pesar de que él era boyacense. Sí. Pero él se había salido 9 años del ejército a estudiar ingeniería, había ido después a estudiar como una especialización en los Estados Unidos y ahí era comandante del ejército. Sí. Él no termina tampoco, lo que pasa es que él no tenía periodo porque había sido un golpe. Un golpe de Estado. Pero yo Pero le le digo, entregó yo el le digo golpe de poder. opinión. Pero él se lo entrega a un grupito que se llama la Junta Militar de Gobierno, ¿Cuánto tiempo estuvo Rojas Pinilla en el poder? del 53 al 57. Bastante. Hasta que los partidos políticos otra vez se fueron a España y en 2 pueblitos hicieron acuerdos. Sitges y Benidorm. Sí. Se ponen de acuerdo quién? Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez. Y dicen, al señor hay que bajarle el poder. ¿Por qué? Hay que sacarlo. Porque lo está haciendo ¿Por qué? muy bien. Ese es el punto. Empezó a Imagínese, pavimentar, a hacer vías en este país. No sé si usted recuerda Le dio el cuando voto uno a la iba mujer, para la Nacho. costa El voto o a la usted mujer, subía a la Matazán. televisión. Usted subía a Matazán y encontraba esas placas de cemento así grandes. No sé si recuerdan que no era pavimento negro y no placas de cemento. Todo eso Sí, lo hizo Rojas Le Pinilla. cuento chisme. Hasta el momento en que estaba, mejor dicho, ¿cómo se llama el aeropuerto de San Andrés? Nadie se fija. se me- Gustavo Rojas Pinilla. Muy bien. ¿Y sabe por qué? Porque hasta ese momento, para ir a San Andrés, era en barco. Vale, muy bien. Él lleva la aviación allá. Él hace la Avenida El Dorado. Él hace todos esos predios. Y hace una mucha cantidad- carretera en Colombia Tra- conecta Antioquia con la costa pacífica, con la costa atlántica. Trajo la televisión a Colombia. Trae la que acaba de televisión. cumplir. Se veía la plata. Se veía así. Sí, él era un ingeniero muy planificado, Sí, no ingeniero. le debía Pero nada entonces a los no políticos, fue- entonces la contratación de las obras públicas las vigilaba él administraba mismo, él mismo, porque claro. él era ingeniero civil, entonces le fue muy bien. Se van Pero a entonces seguir no fue haciendo. un mandato opresivo de militares como lo vemos Al en muchas final partes. se desmandó.
Al final se... ¿Por qué? Él Porque mismo entrega. sí, pero es que Con él pasó lo de Santa Marta, ¿no? Lo de las bananas de Santa Marta. No, No, pero sí lo de eso es en el Cali. 28. antes. Lo de Cali Eso sí eso es mucho en antes. 1928. En Cali sí. En Cali sí hubo una masacre. No, inclusive en la Plaza de Toros, la Santa María, Sí. hay un conato maluco, la hija de él, María Eugenia Rojas de Moreno, la mamá de Samuel Moreno. Mira cómo empiezan todos a conectarse ya. Sí, señor. Qué lástima que eso de administrar bien no sea de familia. Sí, no sea de familia, qué triste. Oiga, tan distintos. Tan distintos los Pero nietos. oigan, sigamos con el tema, ya Entonces, es que el mire, tiempo vuela. En la Junta Militar de Gobierno al que él le entrega, que dura un año y que hace las elecciones para que se estabilice el país en la paz, ahí hay un antioqueño, que me parece muy interesante mencionarlo. Rubén Piedrahíta Arango, ingeniero también, de Yarumal, Antioquia, contraalmirante, el de la Marina. Eran 5, uno como 3 del Ejército, otro de la Policía y otro de la Marina. Ellos eran la Junta Militar de Gobierno que le entregan a lo que se llama el Frente Nacional, que eran esos 4 periodos. ¿Qué pasa entonces Hace- hace 60 años? Hace 60 estaba el presidente ya ahí sí nombrado, Alberto Lleras Camargo. ¿Nombrado o elegido? Elegido. Y ahí estaba elegido. elegido. Pero acuérdense que él había terminado el periodo de gobierno de López Pumarejo. ¿Se acuerdan? O sea, era el segundo periodo. Era su segundo El periodo. último decirlo añito, así. el último añito. El último añito. Pero este sí era el periodo de él. Directo. Y es el primer periodo del Frente Frente Nacional, Nacional. donde el país supuestamente se estabiliza, el ¿Qué significaba H58-62. Frente Nacional? El Frente Nacional es al acuerdo que llegan Lleras Camargo y Laureano Gómez de dividirse el país, dividirse el mando, para no matarse. Es como una especie de mamatoco, pero al inverso. Ellos dicen, vea, vamos a cuadrar. 4 años usted y 4 años yo. Sin embargo, tiene algo adicional y es la mitad de la burocracia es roja y la mitad de la burocracia será azul. Y usted escoge a usted a quién va a nombrar. Si habían, por ejemplo, 10 ministerios en ese momento, que creo que era lo que había, no había más, hoy hay 18, ¿no? En esa época había 10, decían 5 ministerios liberales, 5 ministerios conservadores. ¿Y quién pone los ministros? El que usted diga. El presidente del Partido Liberal dice quiénes son los 5 ministros. Y yo, que soy el presidente conservador, pongo mis 5 conservadores. Pero Lleras era liberal. Ese es el primer periodo. Este era el juego del péndulo, hacia un lado Sí. y hacia el otro, cada 4 años. Pero y fíjese lo que pasó. ¿Qué tan grave? Esto terminó excluyendo tercerías. Y ahí entra el comunismo y entra el Partido Comunista Colombiano, Gilberto Vieira, toda la cantidad de gente que venía con las ideas de ser, yo no quiero ser liberal, pero yo tampoco quiero ser conservador, y usted no me da otra opción. ¿Sabe qué nace ahí? La primera disidencia exitosa liberal. ¿Que quién la hace? Alfonso López Miquelsen. El hijo de Alfonso ¿Y López con qué? Pumarejo. Hace una cosa que llama el MRL, Movimiento Revolucionario Liberal, hijo de Alfonso López Pumarejo. Estamos hablando de Papá hace, del dueño de la revista Semana hasta hace unos años. De Felipe estamos López. hablando De de Felipe hace López. 60 años. Eso hace 60 años. Entonces, y estamos hablando que paralelamente se dan los inicios de las FARC. En el 64. 64. O sea, en el primer gobierno conservador, que es el de Guillermo Valencia, abuelo de Paloma Valencia, hoy senadora de la República. ¿Ven cómo todo se va conectando? En ese gobierno se da la primera conferencia a lo que ellos le llaman el mito fundacional de las FARC, en el año 64, con los temas de Río Chiquito, El Pato y Guayabero, en el sur del Tolima, a pesar de que en el gobierno de este señor, de Guillermo Esto fue Valencia. hace 60 años. Esto En fue el hace 64. 58 Porque años. este es Ya estamos- 64. donde ya, como dice aquí el libreto, ya habían nacido prácticamente todos los candidatos que tenemos. Ya hoy. todos los candidatos habían Así fue, nacido. sí, ya- Claro, porque el señor... ¿Y ya tenía cédula, Rodolfo? Sí, claro, sí. El doctor Petro nació en el año 60. O sea, nace en el mandato de Alberto Lleras Camargo. Sí. ¿Que nace dónde? ¿Dónde? ¿Dónde la vamos a creer? Barranquilla, acá. Después de No, tanto en Ciénaga de especulación. Oro. Ciénaga de Oro. Pero no se cría allá. Porque se cría en Bogotá y en Zipaquirá. Pero él nace en Ciénaga de Oro. Entonces, en el estamos año hablando de 60. Gustavo Petro. Estamos hablando No, de eso Gustavo Petro. todavía, eso Venga, todavía es incomprobable porque no hemos podido sacar No, con pero la él cédula. mismo, ya como que se arregló y tomamos en cuenta que no es de poca monta, lo vamos a decir más adelante, no es de poca monta el debate con el que surge Jorge Robledo de si nació en Zipaquirá o nació en Ciénaga de Oro, Córdoba. Hace 50 años, Hace 50 años estábamos en el gobierno de un señor que se llamaba Misael Pastrana Borrero. en los años 70. Principios Sí, de los 70. 72, recuerdo. que- Sí, sí. 70, 74. Sí. 70-74, el papá de Andrés Pastrana Arango. Amigo Andrés Pastrana. Exacto, pero que ese mandato
es donde nace el M-19, Se lo ganó el general. porque el 19 de abril del 70 es donde sucede el fraude electoral evidente, grandote. ¿Hacia quién? A Gustavo Rojas Pinilla, que era el candidato de la tercería, de la ANAPO, El Alianza de la Nacional época. Popular. Sí. Y ahí tumbaron con ese... No, ahí nace el M-19. No. Tumbaron a Rojas Pinilla. No, Ahí no lo le tumbaron. No, porque- pues lo tumbaron, le Ah, ganaron sí, haciendo le fraude. tumbaron. Ah, bueno, sí, lo tumbaron. Le tumbaron la elección. No lo Conectados tumbaron, con la lo Chávez, lo tumbaron tumbaron de porque Tiki. iba a ganar. Le tumbaron la Iba a elección. ganar. Él, hasta las 8 de la noche en el conteo, Era el presidente era Gustavo Rojas Pinilla de la ANAPO. Y lo ganó Y a Misael las Pastrana. 6 de la mañana apareció Misael Pastrana Borrero como presidente de la República. Imagínese, Nacho, que pues, le meto ahí la anécdota. Mi papá en San Vicente, que mi papá es de San Vicente. San Vicente, Antioquia, ¿no? San Vicente, Antioquia, Oriente Ferrer. antioqueño. Sí, San Vicente señor. Ferrera. Votó por Rojas Pinilla. Cuando salieron los resultados, por Rojas Pinilla en San Vicente no salió ningún voto. Y mi papá votó por Rojas Pinilla. Ahí tiene. Ahí tiene. Ya, Sí, pero eso todavía pasa, ¿no? Ah, sí, eso no. El 13 de marzo pasado, una cantidad de gente dice, ¿cómo es que en esa mesa no aparece nada? Yo, verificándolo por internet, si yo voté en esa mesa. Como no estoy chuleando aquí, ¿íbamos en 40 o en 30? En 50, en 50. 40. Usted Hace ya 40 había ya creo que Usted usted ya y yo había al nacido. menos de la mesa ya habíamos nacido. nacido. Yo en el piso anterior ya había nacido. Nacho, pero yo tengo una inquietud antes de continuar, que ahorita yo le preguntaba por el Partido Liberal, que si era considerado de izquierda. Si usted nos empezó a hablar del Partido Comunista, algunas disidencias, porque se habla entonces que en Colombia son 200 años sin que la izquierda haya Ah, llegado no, al pero- poder. Sabe que eso no Estaba es del más todo adelante. Eso en el estaba más libreto. adelante Estaba en el más libreto. adelante en el libreto. Sí, pero pero ahorita ya le va Entonces, haga de cuenta que no pregunté. Vamos a ir, ahí vamos en el libreto. pero vamos con el contexto. Eso no es del Sí, todo sí, cierto. Duber, pero lo que pasa es que Perfecto. ahí usted lo tiene en su celular y lo vamos desarrollando. Entonces, vamos para Hace, 4 años. hace 40. Hace 40. Hace Se 40. estaba entregando el poder un señor supremamente importante que se llamaba Julio César Turbay Ayala. Sí, señor. Sí. ¿A quién se lo estaba entregando? A un presidente antioqueño. Belisario de Belisario. Tancur. Belisario de Tancur Cuartas, abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana. El único abogado que hemos tenido en la universidad. Entonces yo, De Amagá. De Amagá, Antioquia. con una historia De origen humilde. crecimiento personal. Recuerdo haberlo Impresionante. conocido en la Belisario. celebración de los 60 años de la Federación Nacional de Cafeteros aquí en Antioquia. Hace muchos años, hace 20 o 30 años. Y no sé por qué me impactó tanto conocerlo y le dije, ¿sabe qué? Beli, me encanta conocerlo. Y el hombre se rió como así. Y yo le dije, Beli, yo soy medio extrovertido. Y después recuerdo haberlo encontrado en un aeropuerto y me dijo, usted fue el que me dijo Beli. Y jamás en la vida se me va. Usted es La la persona memoria que de más ese cercana. señor. Muy querido, un señor Impresionante. muy querido. Sí, de un origen tremendamente humilde. Y muy mediático, tranquilo, de buenos tratos. Y adicionalmente, creo que fue El de la Paloma de la Paz. el mejor. El de la Paloma de la claro. Paz. Yo creo que lo recuerdan muchos de mis compañeros. gestora social la trajo- Paloma de la Paz en todas las calles. Todas las calles, y el sí. del sí se puede. No sé El si usted sí se recuerda puede, eso. Sí, señor, famoso trabajar, sí se puede. Él trabajó. La señora, la gestora social de él fue la que trajo ese programa famoso de televisión mexicano que todo el mundo supo. Los trajo por acá en una gira, si no estoy mal, ¿no? Para los niños, el Chavo del Ocho. no. Sí. Esa fue la esposa de Julio César Turbay Ayala. Ah, esa fue la de Julio Sí, César que Turbay. hoy, doña- que hoy hay Doña Nidia Quintero. sí. Hoy de Balcázar, antes de Turbay. Bueno, sigamos. Vamos Sí. para cuántos años ya estoy Ahí confundido. estamos en 40 años. Vamos a los está 30. terminando Turbay y está empezando Belisario de Belisario, Tancur sí. con un mandato muy difícil. Eso hay que decir. Sí. ¿Por qué? Porque le pasaron dos cosas que solamente le pasan a él y al Chavo del 8, dice por ahí mi hija, Sí. que son la toma del Palacio de Justicia, Ya, Sí, durísimo. porque lo querían juzgar a él supuestamente. Y que fíjese que hoy eso hace parte de la agenda política de hoy todavía, ¿cierto? Porque hay un candidato de ellos que estuvo en el pertenecía grupo, a- que perteneció al grupo que hizo eso. Petro estuvo en eso. Sí. Sí. Y adicionalmente a los 8 días le pasó el desastre de Armero. Ah, sí. Y en el desastre de Armero hay una cosa que la gente casi tampoco recuerda. ¿Usted se acuerda quién era el ministro de Minas y Energía encargado más o menos del tema? No. Un señor que llamaba Iván Duque Escobar, El papá de Iván Duque. ministro de Minas y Energía del presidente Belisario de Tancur. Lo tengo tan grabado en mi cabeza porque en esa época yo estudiaba en España, lo que hago en la actualidad. No. Y recuerdo que era un golpe detrás del otro. O ¿A los 8 días? El Palacio, Armero. De hecho, recuerdo que en enero pasa otro hecho muy importante.
un transbordador espacial Claro, se estalla en el Challenger. aire. En el 86. Sí, claro, en el 86. Llevaba la primera mujer a bordo. Sí, Sí. trataba yo de regresar y uno en esa época no había la comunicación de ahora y éramos pegados los compañeros colombianos allá en Plaza Impactante. España donde milita, que teníamos, tirábamos todos, pues vivíamos arrumados y éramos pegados del tele. Uy, se acabó nuestro país, ¿qué es esto? Impactante porque Impresionante. lo del Palacio de Justicia, fíjese, o sea, yo lo cuento en tema personal. Mi papá estaba en Bogotá ese día, él trabajaba más o menos por ahí, mi mamá lloraba al frente del televisor viendo qué estaba pasando, nadie sabía, habían cortado las comunicaciones, la ministra de Comunicaciones era Noemí Sanín, ¿Y pasó el pusieron un partido? Millonarios Pasa el Cali, partido. clásico de la fecha, hágame el favor, en prime time, Sí, y lo ve. colocan ahí. para que no Manejo de se comunicación. no se manejara el tema. Lo que faltó en este gobierno. Bueno, Ministro del señor. Gobierno Jaime Nacho, Castro. pero espere, es que ahí hay una frase que es icónica en el país y que se reflexiona mucho. No sé si fue Betancur o Turbay, cuando se habla del tema de la corrupción y uno de los dos dice Turbay. hay que Turbay, hacerlo Turbay, es en sus Turbay. En sus justas justas proporciones. Fue Turbay. Justas proporciones. Fue Turbay. Bueno, Turbay este libreto Turbay nos es de llama- esa extremadamente célebre inteligente, frase. pero supremamente estigmatizado por la sociedad bogotana porque no tenía pregrado. Solamente era bachiller, pero era un tipo supremamente inteligente y sagaz. Ya hablamos, ¿estamos en cuánto? Hace Hace 40. 40, vámonos con 30 y con 20, rápidamente, porque 30, el tiempo listo. vuela y no voy a desarrollar lo que vamos 30 y 20. Hace 30 estaba el presidente Gaviria en el mandato de Bienvenidos al Futuro, César Gaviria Trujillo. que es Imagínese, el pues. presidente que abre las puertas A la apertura económica. a la apertura económica. Y que en Cambia esta Colombia. última campaña fue gran protagonista porque los dos que estuvieron hasta el 29 como favoritos estuvieron peleándose el favor de César Gaviria. señor. ¿Cierto? Que Y ya hoy no se sabe qué y tal. hoy no se sabe, o sea, hoy como que no importa, en los últimos 15 días como que ya no importa No, el ya no apoyo de importa. Gaviria. Y ahí estábamos en medio también de la nueva constitución. Claro, ya Constituyente. estaba la nueva constitución, está este señor en este momento, en el 92, ¿sabe qué pasa? Hace 30 años, La específicamente, constituyente. se vuela Pablo Escobar. Ah. No, la constituyente es 91. 91, sí, 91. Se vuela Pablo Escobar. Pasan una cantidad de cosas Que tienen este país al borde de la que locura. está empezando, la Corte Constitucional empieza el 17 de febrero del 92, empieza una nueva Colombia. Los 90 fueron Vamos, absolutamente enredados para Colombia. muy enredados Muy porque difícil, en orden teníamos público, todo. Pero teníamos una nueva constitución, ¿no? Y la guerrilla subiendo a su máxima expresión. O sea, Exactamente. teníamos un país Y además colapsado entre de- narcotráfico y guerrilleros. Termina Gaviria y llega Samper. ¿Y cómo llega Samper? Llega Samper con carajo? su elefante. O sea, Colombia estaba Nacho, mire. absolutamente Así enredado. pero lo reconozca, el aliciente más bonito que tenía el país en esa época era la selección del Carlos. Así es. Es cierto. Así Está es. bien. El único aliciente. Claro que sí. Hace 20 años, Hace 20 años estaba pasando el mandato el señor Andrés Pastrana Arango de un final de mandato muy complejo. el de la silla vacía. Con la zona de Con despeje. sí, pero sobre todo Oye, el de Tomás en febrero, Guerrillera, ojo, febrero del pueblos. 2002 pasa el secuestro del avión, Sí, señor. Ah, sí. Eso pasa. y adicionalmente secuestran a Ingrid Betancourt. No, todo. Hace 20 años. Ahí se dañan los diálogos y ahí un señor que era el tercero en intención de voto, Que marcaba, Que marcaba el que 2%. marcaba el 2%, en 2 meses terminó subiendo y es el único presidente que se ha elegido hasta ahora en primera vuelta. 2 veces. El primero y el único. No lo lograron ahorita que lo querían hacer, por eso era que decían el cambio en primero. Y hace 10 años. Hace 10 años estábamos en el mandato del doctor Juan Manuel Santos, empezando los diálogos de paz, que dijeron que iban a durar 6 meses y terminaron durando 4 años. Los 90, absolutamente críticos para nuestro país en cuanto a las tomas guerrilleras, asesinatos, secuestros. Fue una época que muchos quisiéramos borrar, pero no. Pero si hay una nueva juventud que no tienen ni idea de lo que pasó y hasta los extremos que Y el tema nos del narcotráfico. La frase de Churchill, Sí, frase de Churchill, entre más atrás mires, más adelante podrás mirar. sí, señor. Buena frase, no la había escuchado, pero bien interesante. Y muchos jóvenes la borraron. Bueno, ¿cuántos presidentes ha tenido Colombia? Depende, Ah, porque hay muchos designados que reemplazaron, pero entonces, ¿yo qué sugiero? presidentes oficiales. Presidente oficial ha tenido 117. Muy bien, bastante. Pero vamos a contar 41, vamos para el 42, elegidos desde el 86, para que hagamos una cuenta un Desde poquito la más Constitución gráfica. del Desde el 86. 40 y- Desde el 86. Desde el 86 el a la primero fecha. fue Rafael Núñez,
el que hizo la Constitución del 86 con Miguel Antonio Caro. Vamos a contar. Y el que vamos a elegir el próximo domingo, que sea el número 42. Bueno, Andrés, vamos con las preguntas que usted quiere saber. ¿De dónde han sido los presidentes de este país? ¿Han sido más costeños, bogotanos, caleños, antioqueños? Sí, mire que ahí se refleja el tema del centralismo, tristemente el centralismo bogotano. Nosotros hemos tenido, de los 41 que vamos a contar, hemos tenido 15 presidentes bogotanos. Y es la ciudad que más ha tenido. Entonces uno dice, ahí van entendiendo más o menos ¿Por qué las estamos como estamos, posturas. o O las ¿Quién nos posturas. tiene? Antes es que Antioquia ha salido adelante. Antes del Antioquia, oiga, esa la ¿Cuánto- hiciste, cuántos wow, antioqueños? Me gustó esa, María Andrea. Bien. Antioqueños somos la segunda marcación. Ah. ¿Cuál? 5. Uy, muy abajo. Muy lejos. ¿Quiénes han Siempre hay sido una los buena 5? distancia. Sí. Los 5 son, el primero fue Carlos E. Restrepo, Carlos Eugenio Restrepo. Sí. Chisme. ¿Se acuerda de Nicanor Restrepo Santa María? Sí. Sí. Y Juan Camilo Restrepo Salazar. Salazar. Sí. Ellos son de esa, Esa misma De ese árbol genealógico. son de esa estirpe. En tercer exactamente. lugar, ¿de qué departamentos? Primero Cundinamarca con 15, segundo Antioquia. Cundinamarca con no. 5. Ojo que Perdón, Bogotá es distinto a Bogotá. Bogotá. Y le cuento una duda. De Cundinamarca no ha habido un solo presidente. ¿Ah, no? O sea, Imagínese, pues. Todos de rolos Bogotá. de pura cepa. Por eso. todos de ahí, Bueno, ¿y cuántos sí, de ahí sí. costeños? ¿Qué peso es costeño? Costeños ha tenido 2. ¿Quiénes? Rafael Núñez, Sí. cartagenero, y otro señor del Magdalena que se llamaba José María Campo. Y el Y Valle del Ahora, Cauca. No. del Valle del Cauca, solo ha tenido 3. Sigue de nosotros. Nosotros somos 5, el Valle tiene 3. Tres. De ahí sigue. No, inclusive Boyacá tiene más. Boyacá 4, 4 el Tolima, y de ahí sí el Valle del Cauca. Y Santander, la tierra de Rodolfo Hernández. Uy, ¿Cuántos? esa tierra sí es interesante, mire. Desde el 86, desde 1886, no ha tenido un solo presidente. O Ni sea que uno. este sería el primero si Este sería llega. el primer presidente, pero es el cuarto, porque ellos ya habían tenido, pero es que son presidentes de esos, de la Independencia 1, Custodio García Rovira, supremamente famoso, muerto muy jovencito porque llegaron los españoles y lo mataron. Y el último que ellos tuvieron... No por elección popular. Esa es Custodio García Rovira. Y de elección medianamente popular, como les expliqué ahorita, y que no era totalmente popular, pero el último que tuvieron, 1877 por allá, si no estoy mal, es Aquileo Parra. Aquileo. Pero Aquileo fue presidente de los Estados Unidos de Colombia. Sí, exactamente. Cuando estábamos en Panamá. Esto es no de era historia, república. historiadora, Eso historiador. está muy bien. Usted politóloga, politólogo, y este historiador, historiador. ¿Usted qué opina? Aquileo Oiga, Parra interesante, de bueno. Barichara, ¿no? De Barichara, Barichara. Si pasa este, sería el primero de Piedecuesta. Piedecuesta. Porque él ni siquiera es de Bucaramanga. Oiga, ni Córdoba, ni Sucre, no sé si Atlántico ha tenido presidente. Pero es que acuérdese, Nacho, que es que esos departamentos tampoco era que hubieran nacido antes, ¿no? No, pero O estoy sea, hablando de con la tanto actualidad, de tiempo los antes. últimos 40, pero nada. Fíjese, en esta elección había alguien cordobés, Sí. que era... ¿cómo El llama del partido conservador. conservador? David Barguil. David Barguil. David Es que Arguillo. Sí, no, pero no, y pero estamos había- hablando que no de que candidato. ya No, Ok. candidato. No hablemos de candidatos. Entonces, definitivamente se concentran todos. Presidente, Bogotá, Antioquia, Tolima. Tolima. Increíble, ¿no? Boyacá. Sí. Tolima, Boyacá. Boyacá y Valle del Cauca. Valle del Cauca, y ha habido uno del Huila, Pastrana Papá, Sí. del Huila, uno Misael. de ¿dónde es este señor? Uno de Risaralda. Muy bien. Que es César Gaviria. César Gaviria, César Gaviria, tú- sí, Muy Pereirano, concentrado, sí. Nacho. y, uno vamos- y uno del Cauca, que ¿Y es el cuál señor Valencia. Guillermo León. Guillermo León Valencia, Guillermo León Valencia. ya el del 62 a 64. ¿Cuál es la profesión que más ha caracterizado a los presidentes de este país? Estoy por libreto, sigo aquí por libreto. usted qué cree? Nacho, el libreto ya se desorganizó. No, desde no, arranque. no, vamos ¿Cuántos de organizados. Antioquia estaba por allá en la No, mitad? señor, oiga. ¿Cuántos de Cundinamarca Abogados más ingenieros. abajo? No, es que usted está en otra Claro. página, volteen. No, Abogados, esta es la abogados. historia. Ya, Nacho. Abogados. Es la profesión que más ha tenido. Abogados. Abogados, Excelencia. pero también economistas. Muy bien. Pero también ingenieros civiles. Y ahí yo creo que hay que contar algo. No todas las ingenierías habían estado desarrolladas durante tanto tiempo. Es más, fíjese una cosa. Este señor, hablemos de la candidatura actual. Hoy es un ingeniero versus un economista, ¿no? Sí. Economistas hemos tenido. Economistas también hemos tenido, sí. Pero hoy es un ingeniero civil de una universidad pública
Él es de la Universidad Nacional de Bogotá. Sí. Fíjese usted qué curioso. Uno diría, ¿y ese señor por qué? Acuérdate que él nació en el 45, ¿no? Sí. O sea, por ahí en el 60, cuando nació Petro, el señor ya estaba yéndose a estudiar. ¿Y por qué se tenía que ir de Bucaramanga a Bogotá a estudiar? Porque no existía Universidad en universidad Bucaramanga. en Bucaramanga para poder estudiar. Y es de universidad pública, ¿no? Pública, como los grandes ricos de este país. Sarmiento Angulo. Pública. Ingeniería de la Sí, universidad señor, pública, ¿no? Sí, sí, sí. Carlos Ardila Carlos Lule. Ardila Lule. Escuela de Pública, Minas. sí, sí. De la Escuela de Minas. Escuela de Minas. Ingenieros. Señores que salieron desde abajo. salieron de la nada. De la nada, están donde están y ahora son los peores del paseo. Exacto. Es Y, bueno, lamentable. y el otro candidato es un economista de una universidad privada. ¿Cuántos? Hay temitas que yo no alcanzo a entender, pues, por cómo hizo el doctor Gustavo Petro para que iniciando los 80 haya podido estudiar en la Universidad Externado, que es tan cara ahora, era mucho más cara en los 80s. No me queda muy claro cómo, y si él dice que era pues muy humilde, que no tenía muchos recursos, Porque no es sé cómo costoso, hizo. costosísimo. Es muy costosa. Becado no estaba. Externado, Javeriana, Los Andes y el Rosario son las universidades más costosas del país. ¿Cuántos Y de se donde han han... salido casi todos los presidentes, ¿no? Ah, bueno. ¿Cuántos se han reelegido? La Uribe rele- o no. Sí, Santos. pero en el siglo XXI, acuérdense que la reelección surge o resurge en el año 2006 con un acto legislativo Sí. que lo aprueba la Corte Constitucional. Entonces se han elegido desde que se puede la reelección, todos menos Duque, porque al otro día de que Santos se reeligió, Canceló esto. Eso. echó para atrás el Pero acto para legislativo. atrás antes había reelección. Pero no era directa. inmediata. Pero no era era- inmediata. Sí, era un periodo sí, un periodo no, algo Exacto. así. Lo intentó, por Muy ejemplo, bien. López Miquelsen y se quemó, Con intentando Belisario. reelegirse. Con Carlos Lleras quiso reelegirse, pero tampoco. perdió la consulta interna en el Partido Liberal, por allá en el 78, con Turbay. Fíjese usted, qué curioso. ¿Y quién fue el único que se reeligió en el siglo XX? López Pumarejo. ¿Qué hizo? 34-38 y después hizo 42, pero no terminó. Recuerden que no pudo terminar el 45. periodo, 45. Bueno, sigo aquí con el libreto que me está encantando. ¿Desde cuándo se gobierna en el Palacio de Nariño? Ah, bueno, el Palacio de Nariño es algo muy interesante. Esa era la casa de Nariño, evidentemente era la casa de Antonio Nariño. ¿Por qué? Antonio Nariño era un señor de muchos recursos económicos, que inclusive perteneció al ejército español antes de ser el hombre que más cárcel haya pagado por la independencia colombiana. Nosotros yo creo que hemos sido mezquinos con la figura de Antonio Nariño. Ese es el verdadero precursor de nuestra independencia. ¿Pero nosotros o la historia que cuenta? La historia colombiana. Entonces, yo creo que el país ha Nosotros sido como un colombianos. poco mezquino con esa figura. Era tan grande la casa que terminan convirtiéndola en un, como se le dice hoy, palacio. El presidente Eso era una casa antes más pequeña. era una casa sin ese frontispicio, sin las columnas jónicas, sin esa cantidad de Y era la casa de Antonio Nariño porque era un tipo de muchos recursos. Era de muchos recursos. Wow. Era una gran finca, pues. ¿cierto? Sí, sí. En toda la séptima con séptima. Sí. Entonces, Rafael Reyes, el presidente conservador también boyacense, por allá a inicios del siglo, general Rafael Reyes, él convierte esa casa en la casa de gobierno. Pero después se van a algo que queda por ahí saliendo a la derecha, que los invito a conocerlo a los que puedan hacerlo, es el Palacio de San Carlos. Sí. Hoy la Cancillería, o sea, donde hoy queda el Ministerio de Relaciones Exteriores, hasta ahí se gobernó entre principios del siglo y 1954. Y después se pasan a Y después se pasan al Palacio de Nariño, que ya no es la Casa de Nariño, sino Palacio de Nariño. Y fíjese una cosa, para que se entere, o para que lo miren también, aunque no sé qué vaya a pasar con la posesión de ninguno de los dos, porque los dos han dicho que ninguno de los dos se va a posesionar en la Plaza de Nariño, en la Plaza de Bolívar. Entonces no sé qué va a pasar. ¿De dónde salen los presidentes caminando a la posesión? Del Palacio de San Carlos. Sí. Salen caminando. No sé si han visto la ceremonia tan bonita. Con su familia y con la escolta o con la cúpula militar. Desde el Palacio de San Carlos hasta el Congreso de la República, donde los posesiona quien vaya a ser el presidente del Congreso, que es el presidente del Senado, que este es el momento en que yo no sé, si los senadores elegidos el 13 de marzo pasado tienen credencial, que creo que no, y dos,
Yo no sé cómo van a hacer para elegir el próximo presidente del Senado, que sea el que Porque está muy posesione. dividido. No, porque es que generalmente son con temas de legitimidad. Ok. Y el que más obtuvo votos fue el señor J.P. Hernández, el influencer de Bucaramanga. Sí, no sé si lo recuerdan. Sí, que era rodolfista. Pero ya que era volvió rodolfista petrista. y ya no. Entonces, tienen un problema. Si es Rodolfo el presidente. Si es el doctor Petro, me imagino que va a ser Gustavo Bolívar, o no sé si se atreverán. Porque Piedad Córdoba está elegida también en la lista de, Sí. También en la podría lista ser. del Pacto Histórico. No sé Pero, quién- Nacho, la siguiente pregunta es así, es de La Duber. de Duber. Duber. ¿Cuántos de...? ¿Cuántos de derecha y cuántos de izquierda? Sí, sí, sí. Estaba que Fuera de base. estaba que se No, porque es que atragantaba. siempre nos han dicho que nunca ha habido un presidente de izquierda y eso es lo que se ha escuchado. Claro, de hecho es una de las premisas, creo yo, de esta última campaña presidencial. Estamos cansados de lo mismo, es que aquí nunca ha gobernado la derecha, nunca ha gobernado la izquierda. Yo creo que les toca Estamos estudiar un desinformados. poquitico más Sí. de De historia historia. constitucional y de los mandatos de cada uno de los presidentes. No me pueden decir que el presidente Alfonso López Pumarejo no fue de izquierda y tuvo 2 mandatos. No me pueden decir que Alberto Lleras Camargo no hizo políticas de izquierda. No me pueden decir que Carlos Lleras Restrepo no impulsó inclusive en su mandato la reforma agraria, que lo intentó hacer. No me pueden decir que Alfonso López Miquelsen, que era una disidencia de izquierda del propio Partido Liberal, cuando gobierna entre el 74 y el 78, no fue un gobierno de izquierda. Ahora bien, que a ese gobierno de izquierda le hicieron el paro más grande que le han hecho a presidente alguno, que fue el paro del 78, De los empresarios. inclusive de los sindicatos y que nacieron sindicatos de ahí, promovido inclusive por sindicatos conservadores. La doctora, la esposa de Laureano Gómez, que estaba viva, lideró el paro. Pero adicionalmente, y mire, y ahí solamente he hablado de liberales Duber, pero ¿cómo me van a decir a mí que Belisario Betancur, conservador, no era de izquierda? Miren el mandato, miren lo que hizo en el mandato, evidentemente era de izquierda. O me van a decir que Ernesto Samper no era de De izquierda. izquierda, sí. O no es de izquierda actualmente. Véalo Pues allá- véalo hoy allá en la está- campaña hoy de está en la Petro. campaña de la izquierda. Pero una izquierda de pensamiento diferente a una izquierda subversiva. No, Porque claro, depende de claro, dónde provenga. claro. pues. Es que mire, o sea, usted mire, una Nacho, izquierda de Timochenko. Usted Nacho, dice, yo voy a ser "Oye, muy esta es una sincero". izquierda muy distinta. Nacho, yo voy a ser muy sincero. Lo que pasa es que en este país, si hay alguien que le haya hecho daño a la izquierda, es la guerrilla. ¿Por qué? Porque en los países serios, normales, las izquierdas son respetables. Las izquierdas son... Pues nunca son, no- son no conexas tienen- con la No tienen guerrilla. esa Es connotación. correcto, Pero exactamente. como aquí... Y aquí pero- se distorsiona claro, todo. ¿Eso de dónde surge? Hay que estudiar un poquitico de historia, ni siquiera colombiana, de qué es lo que les pasa después del discurso de Nikita Khrushchev, cuando él desestaliniza a la Unión Soviética. En ese discurso se parte en 2 la izquierda, y por eso es que aquí hay guerrillas de amplio espectro estalinista y hay guerrillas que eran pro-China. ¿Ves? Por eso está el ELN y por eso están las FARC y por eso el Partido Comunista Clandestino Colombiano ha estado por ahí medianamente haciendo acercamientos con el Partido Liberal, pero nunca ha entrado del todo. Y ahí rápidamente, ¿en qué se diferencia la izquierda de las FARC, del ELN y del M-19? Uy, pero es que ese es un programa completo. Ok, esa rápidamente se no lo- me puede esa se lo- sacar. Déjalo para la próxima. Ese es un listo. programa Ok. completo. Señores, Pero hagamos... surge de ahí, surge del discurso de Nikita Khrushchev desestalinizando a la Unión Soviética luego de la muerte de Stalin, que les recomiendo una película que no sé si está todavía en Netflix, se llama La muerte de Stalin. Y a pesar de que es una parodia, es Creo que todavía totalmente está, cierto sí. lo que pasó. Muy buena. Hay otras izquierdas que son de pensamiento. Estamos hablando de muchos de los que usted habla, que se formaron y tienen ese pensamiento de izquierda, que es un pensamiento más hacia lo social, más hacia la repartición, que todo sea más equitativo. yo creo que hay una izquierda que la premisa es la combinación de las formas de lucha es válida. Hay otra izquierda que dice no todo es válido. La combinación, o sea, política, militar, armada, Y todo al eso. mismo Todas. tiempo. Y Y no al mismo será- tiempo. Que por eso es que, por ejemplo, hacían, a ver qué le digo, el Partido Comunista Clandestino Colombiano PC3 o PC4. Ellos
tenían gente en los partidos políticos infiltrada, pero al mismo tiempo estaban en el monte dando bala. Entonces usted decía, no, defínete. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres luchar con las armas hasta tumbar el régimen, como llegaron los barbudos desde la Sierra Maestra a La Habana, o como llegó, por ejemplo, Ortega con los fusiles en alto hasta Managua y toman el poder de Anastasio Somoza? ¿O vas a llegar con En la democracia. convicción de las ideas? Porque eso es diferente. Ahora bien, vienen cosas distintas como el Foro de Sao Paulo y como el marxismo cultural y como el gramscianismo que dice, ustedes no sean tan brutos, dejen de disparar, tenemos que llegar por la vía legítima y cuando estemos arriba, ahí sí vamos a... Cambian las cosas. Vamos a cambiar todo. Eso es. Eso es otra cosa. Que pensaría uno que dentro de la política es lo más válido, ¿no? No. No, no, cambiar no, las claro, cosas. precisamente No lo es así, porque... Porque yo- es yo- llegar con una es que hay idea unas y reglas. después imponer Y otra. después imponer Exacto, otra, después ¿no? imponer Pero, otra. a ver, Eso no me parece es más legítimo y sano válido que las porque, armas. porque la gente vota por una idea Sí. y cuando llegas arriba le cambias el libreto. Le dice, no, si usted me plantea un libreto de izquierda, por ejemplo, que ya murió, Carlos Usted Gaviria Díaz. acomoda la institución a su gusto. Claro, Carlos La Gaviria destruye. Díaz planteaba unas ideas, él las planteó. Y hubo 2.600.000 personas que votaron por esa idea. Absolutamente válido. Y yo creería que si él no hubiera estado tan viejo, y si él hubiera empezado de pronto antes en política, él hubiera sido capaz de alcanzar la presidencia de la República. Pero él, por ejemplo, a pesar de que hubo una discusión muy grande, ya en los últimos años de su vida reconoció que las armas no eran una forma legítima de acceder al poder. ¿Qué presidentes han muerto en nuestro país siendo presidentes? Solo uno. Murió el doctor Saldúa. Ese sí no lo tenía yo en mi No, radar. incluso Saldúa. antes del 80. Es que fue antes De la Constitución del 86. Sí, señor. ¿Cuál ha sido el ¿Y presidente? cuántos más delfines? bueno, sí, los delfines. Los delfines. ¿Y qué es un delfín? Lo que pasa es que los ¿Qué es delfines... un delfín? Primero, Un pues, para delfín quienes es no saben. alguien que ha nacido en cuna de oro. Por ahí dicen, había un chiste muy... hijo del- o sea, un gracejo que decía, ese niño, el triciclo de ese niño tenía placa oficial. ¿Cierto? Más o menos así. Los hijos de presidentes que después son presidentes. En el siglo XX, de atrás para adelante, o sea, de lo El último. El último fue Andrés Pastrana, hijo de Misael Pastrana. Sí. Andrés Pastrana, 98-2002. Hijo de Misa. Misael Pastrana, 70-74. 70-74. Y le tocó el mando, pues, ¿cierto? Él era muy joven. De hecho, por ahí un poco de historias. El joven Andrés Pastrana, muy amigo de Pambelé, inclusive, en la casa de huéspedes ilustres en Cartagena, en sus parrandas eternas. Bueno, y hacia atrás, Alfonso López Miquelsen, hijo de Alfonso López Pumarejo. López Pumarejo, 34-38 y 42-45. López Miquelsen, 74-78. ¿Cuál ha sido el presidente de posicionarse con mayor edad? El presidente San Clemente, ¿Con cuántos años? con 84 años. Ah, madre. 84 O sea años. que Pensé que iba a ser ser un Rodolfo récord. no sería le da tan por récord a viejito. Rodolfo. Pero fíjense que ¿Y en qué San año Clemente fue era como el vicepresidente de Rafael Núñez. Ahí hay temas interesantes porque recuerden que Núñez, Rafael Núñez, el esposo de doña Soledad, no le gustaba Bogotá, le daba mucho frío, le gustaba gobernar desde Cartagena y porque el viaje de Cartagena a Bogotá era muy duro. Entonces, él vivió mucho tiempo en Bogotá, pero termina sus días, para los que quieren ir y quieren conocer un poquito de historia, ahí en el barrio El Cabrero en Cartagena, donde finaliza la muralla, cuando uno va por Marbella, ahí está la casa de Núñez, que es un museo muy bonito, una casa blanca, Sí. en el barrio El Cabrero, y detrás está el monumento de la Constitución del 86. Y el otro caso, el más joven. El más joven es un antioqueño, que casi nadie lo reconoce. Liborio Mejía, de Río Negro, Antioquia. ¿De Liborina o qué? No, Río Negro. Liborina surge de Liborio Mejía. Ah, sí. El nombre Liborina surge de Liborio Mejía. Pero fíjese que otro que no hemos reconocido mucho, y a Liborio Mejía, No quedó bien en la de 24 años. Ah, 24 años. Sí, Fue lo que presidente pasa es que de sabe qué 24 estaba años. pasando en ese momento.
que todo el mundo se estaba tirando la pelota para decir, no, sea presidente usted, sea presidente. Está muy caliente la Porque verdad. llegaron los españoles a la Reconquista. Entonces empezaron a entregar. Este era un muchacho muy aguerrido, muy buen Ahí está, coronel. Jovencito, ¿ah? Sí, muy buen coronel del Ejército Patriota y lo mataron también. Se me Lo acabó matan el- a él y matan a Custodio García Rovira en esos momentos. Se me acaba el tiempo. Hemos tenido presidentes afros, indígenas, de otras razas. Hay un presidente afro y nosotros, el país ha sido tan racista que lo blanqueó en la pintura oficial. No le No me digan. Sí, Juan José Nieto Gil. Juan José Nieto. Este señor era... Ese señor realmente era negro, era de raza negra, cartagenero. Ajá. Y O sea que se- ahí está blanqueado. Y se fue, en la foto ¿En lo fueron serio que blanqueando. hicimos eso? Y es más, No puede le ser. pusieron el pelo que no era tan crespito. Tan crespo, sí. Sino un poco más lacio. O sea, imagínense el racismo que hemos mantenido. No. Hoy hay un movimiento grande en Cartagena para rescatar la memoria de este presidente, para rescatar una pintura oficial con el color original y que vaya, para los que quieran conocer y puedan hacer el recorrido en el Palacio de Nariño, hay un zaguán con todas las fotos oficiales de los presidentes. Sí. Pero ¿Y él sí está ahí? Él sí está ahí, lo acaban de llevar, lo llevó el presidente Santos. De inclusive. color negro. Pero no tan negro, fíjese usted. No como era. Seguimos como en era. deuda. No. Seguimos en deuda. E indígenas. Pero no, indígenas. Ninguno. No, hasta ahora. ¿Quién no. es el que ha estado más en el cargo de presidente? Ahí hay dos cosas. Una, el que más veces asumió la presidencia, por decirlo así. Muy bien, entonces son las dos preguntas en una. Sí, Contesta. asumió Caicedo 13 veces. 13. 13 veces. Pero es que esa época era también. ¿Ese las Caicedo cómo se llamaba? Las guerras civiles. Joaquín Caicedo. Joaquín Caicedo. Pero tú era por designación. Míralo ahí. Porque entonces este estaba De luchando, entonces este se iba a la guerra, estaba en la guerra civil. Entonces Joaquín Caicedo asumía. Era como el que le gustaba quedarse en Bogotá, más o menos. Sí, sí, sí. Le diría yo. Al que se le Pero gustaba el el que frío. más veces han elegido es el presidente Tomás Cipriano de Mosqueras, con su apodo Mascachochas. No sé si sabían No, que le no, decían no. Mascachochas. Un tipo genial, caucano, payanés, inclusive muy amigo, se crió con otro presidente, Obando, José María Obando. Obando. Cuando, no sé si usted recuerda, Nacho, de pronto una serie muy interesante, yo estaba muy pequeño, se llamaba Revivamos Nuestra Historia. Sí, señor, lo recuerdo. Y Revivamos Nuestra Historia, que era de Eduardo Lemaitre, Sí. Producciones, inclusive el productor o el que dirigía eso era J. Mario Valencia, que paz descanse, cuando llegó a Bogotá, ahí hicieron la serie Mosquera y Obando. Ellos eran como hermanos cuando estaban pequeños y terminan supremamente distanciados, uno siendo muy bolivariano y el otro siendo antibolivariano o santanderista. Tenemos... Y había otro que era Pedro Alcántara Herrán, ellos tres se crearon juntos en Popayán y Mascachochas, le cuento la bueno, sí. la anécdota. A él en una batalla, de un tiro, le vuelan el maxilar superior y le ponen un aparato grande lleno de metal. Imagínense pues los años No, la tecnología, 1800, sí, la sí. tecnología de esa época. Entonces ese sonido metálico, todo el tiempo, él hablaba así. Y es el presidente que más veces ha estado en la presidencia elegido, ¿no? Ah, sí. Vino hasta acá, hasta Antioquia. Pero es la misma cantidad de veces de Rafael Núñez, ¿no? 4 veces, sí. Pero es que Más cachochas tú aquí en Antioquia. en la constitución de Río Negro, Sí, ¿no? Y a mula o a caballo. A mula, Que se demoraban imagínese semanas, lo meses. que había que hacer. ¿Qué cosa? Imagínese en invierno, Nacho, cómo No, sería en si este ahorita invierno. estaba ¿sabe quién había así. perdido esa batalla? Pedro Justo de Río, que era del ejército conservador. El gran Pedro Justo de Río, que se le dice el incorruptible. Es uno de los hombres que más admiro yo en la historia. Tenemos hijos de presidentes. Hemos tenido hermanos de presidentes. Sí, precisamente Tomás Cipriano de Mosquera. Joaquín Mosquera también. Y que eran la familia más poderosa del momento. Su hermano era ¿cómo se llama? La máxima jerarquía de la iglesia. Tú esa respuesta la tiene duda. El Papa. No, el cardenal colombiano Cardenal. era el hermano de él. ¿Así? Que era el El máximo monseñor jerarca de la iglesia y el y el presidente de la República, y el otro hermano también había sido presidente. No, estábamos ahí. Ellos, cuando eso, el Cauca mandaba. El Cauca era supremamente poderoso y por eso... ¿Cómo cambió el Cauca? ¿Cómo cambió el Cauca? Pregunta final ya para despedirnos. ¿Colombia tiene democracia? Porque en esta campaña política es lo que nos han vendido, pero a dos manos, desde la campaña del pacto histórico. Aquí se habla que no hay democracia y eso es incansable. ¿En Colombia hemos tenido democracia? Si Colombia no tuviera democracia,
como lo dice algún candidato, ese mismo candidato No hubiera estaría sido- aspirando a la no presidencia. pero no solo eso, no hubiera sido senador durante 12 años, representante a la Cámara, Alcalde. personero, alcalde. O sea, es algo absolutamente ilógico y un poco mezquino con la propia democracia, pero creo que nosotros mismos nos hemos venido comiendo el cuento de que estamos en un país malo o que hay muchas cosas malas. Cuando uno sale de este país y tiene la fortuna de viajar, se da cuenta que nuestro país tiene muchísimas ventajas, tenemos una calidad de vida realmente alta y eso no quiere decir que no haya problemas. Hay muchos problemas, todavía hay mucha desigualdad, todavía hay muchas situaciones por resolver, pero nuestro país tiene una de las democracias más fuertes de toda Latinoamérica. Pues imagínense que el único golpe de todo el siglo XX, incluyendo el XXI, fue el golpe que le dije ahorita que era un golpe de opinión. ¿Y sabe por qué le digo que era un golpe de opinión? Porque los golpes de Estado tienen sangre, ¿no? Muertos. En ese no hubo ni un herido. Nacho, no estamos en el paraíso, pero no tampoco estamos en en el el infierno que nos están vendiendo. Así es. Sí, así es. ¿Por qué la democracia en Colombia ha sido tan estable? Usted ve Ecuador y tumban presidentes todo el día, en muchos Perú. países, es una Perú. cosa calientísima. ¿Por qué en Colombia se ha logrado obtener esta estabilidad o ha sido todo este proceso y este recuento histórico que hemos hecho de todos nuestros presidentes? Yo creo que la sociología del pueblo colombiano tiene mucho que ver. Y seamos también sinceros, creo que hasta la iglesia ha ayudado, de cierta forma, a estabilizar la mente de los colombianos. Pero es que a nosotros nos gusta, le dirán conservadora la postura, pero a nosotros nos gusta la certidumbre o las certezas. La incertidumbre es algo que no nos gusta mucho y yo siento que adicionalmente, por ejemplo, y en el caso antioqueño específicamente, esa mezcla nuestra entre judíos y vascos, para no hablar de todo el país, que me parecería como atrevido hablar de todo el país, esa mezcla de nosotros que nos vuelve tan arraigados a la tierra, tan arraigados a la familia y tan arraigados a los negocios, nos pone en una situación en que no nos gusta la inestabilidad política para que nuestros negocios puedan continuar. Eso es lo que nos lleva a votar tan distinto al resto del país. Resto del país y mire, el mapa, que la gente sigue diciendo, ¿por qué todo el mapa, un color de un pedazo, otro pedazo de otro color y Antioquia de un solo color? Y creo que puede convertirse en algo supremamente, o sea, el pivote de la votación del día domingo se puede convertir en Antioquia. Usted ha trabajado con la Armada, a usted le gusta toda la Marina. Tenemos Nicaragua encima de Colombia y vemos a Rusia a un pelito de entrar a Nicaragua. Meterse. ¿Esto qué podría influir en Colombia sabiendo que un Petro es afín a toda esta situación rusa, venezolana? ¿Qué podría influir esto en Panamá? Yo no voy a hablar de ningún candidato, para serte bien sincero, pero sí te voy a hablar de tema geopolítico. El tema geopolítico es supremamente complejo en este momento. ¿Por qué? Porque hoy ya no es un triángulo, La Habana, Caracas, Managua, sino que incluso se está abriendo a La Un Habana, cuadrado. Caracas, Managua, Ciudad de México, Teherán, Moscú. Y no estoy hablando de temas supuestos. El destructor Pedro el Grande de la Marina rusa ya estuvo en un puerto nicaragüense hace algunos años. Ya probaron los sistemas de defensa colombianos pasando Sukhoi por encima del espacio aéreo colombiano. ¿Por qué es tan importante Colombia específicamente y el mar Caribe colombiano en la ecuación geopolítica mundial? Porque es el patio trasero de los Estados Unidos y fíjense una cosa que... Y la puerta de entrada. Y fíjense una cosa que es como un mar, como una piscinita privada que está rodeada de las Antillas Mayores y las Antillas Menores, que son un cinturón. Sí. Ese Caribe, en ese Caribe, y volvemos al mismo tema, Colombia es la joya de la corona que nunca han podido conquistar desde hace más de 60, 70 años, cuando mandaron a Fidel Castro al 9 de abril de 1948, cosas que la gente se le olvida, lo pueden buscar en el billete de 1000, y en la libreta de Jorge Eliezer Gaitán también estaba. Colombia
en el Caribe es el que más poder tiene sobre ese mar Caribe. Porque Así tiene, Es el que tiene más mar. porque tiene la centralidad, tiene la marina más fuerte de todos los países del Caribe. La gente no entiende eso. Por eso es que en una disputa por San Andrés, o por mar territorial, o por territorio, Nicaragua, que no es capaz con la Marina colombiana ni con la República Colombiana y con sus fuerzas, le toca llamar a sus amigos rusos. Por eso es delicado el tema geopolítico y oceanopolíticamente hablando del Mar Caribe y el Mar Caribe Y con lo colombiano. que mostró Putin no se le va a hacer aguas tratar de meterse más al fondo. Aunque yo tengo mis reservas con el tema de Putin y el apoyo a la izquierda colombiana. Creo que no es tan claro como la gente lo ha visto. Pero es que no es de Pero sí allá hay- para acá, pero aquí para allá sí hay una línea. Una línea. Sí, que hay- es la que hay- se hay cambia. O unas sea, lo líneas- primero es que yo acepto, pues yo sí puedo hablar de eso, el candidato Petro lo ha dicho, de hecho no ha estado muy en desacuerdo con la invasión a Ucrania, entonces ¿cómo entender eso? Y uno dice, oye, entonces ya estos muy aliados con Venezuela, ahora con Nicaragua, ¿y qué pasa geopolíticamente si Colombia cambia todo su pensamiento? Pero Cambia la ojo, ecuación Nacho, de yo estuve- latino, yo de estuve en un Sudamérica. programa aquí, Sí. yo estoy en un programa aquí explicando muy bien a Putin. Sí. Y expliqué también a Putin que les dije, el señor Putin no es de izquierda. Sí, no, eso El es señor entendible, Putin no claro. es comunista. Él no es comunista. El señor Putin tiene intereses, como todo en geopolítica. Y dentro de los intereses, no crea que a él le gusta mucho el tema Venezuela, pero lo necesita. No crea que, no crea que le gusta mucho Nicaragua, pero lo necesita. Y que Y tanto no lo- es que lo necesite por intereses de él, es por la cercanía que tiene con el hegemón actual que son los Estados Unidos Sí. y que él pretende desplazar como nuevo hegemón a nivel mundial. Es básicamente eso. Enfrentando Pero a China. La ideología es otra cosa, exactamente. Enfrentando a China. Entonces es una pelea que no lo entienden. Todos quieren todos contra Estados Unidos, el que está ganando hegemónicamente China. Una carrera de atletismo, Nacho. Bueno, un panorama difícil, cambia y se recompone, o sea, ha cambiado América Latina en ese sentido, pero es Pero como el entendamos péndulo. algo, Nacho. Nosotros sí somos la joya de la corona. Uno, somos desde hace mucho tiempo la joya de la corona. Y dos, nunca han podido conquistarla a pesar de que ha tenido De presidentes, izquierda. De izquierda. pero que no eran abiertamente de izquierda. Yo siento que en el momento eran de izquierda vergonzante. Si Samper fuera presidente hoy, serían las cosas distintas. Pero cuando lo fue, que le tocó dedicarse a defenderse 4 años por los narcocassettes, que tomemos en cuenta qué pasó en la segunda vuelta del 94, ¿no? Para que aprendamos de la... ¿Cómo fluye el cómo fluyen, dinero cómo también? fluyen las Sí, cosas. sí, claro. Aprendamos. El Ernesto Samper, secretario de UNASUR, no fue el mismo Ernesto Samper, presidente de Colombia 90-98. Muy distinto. Ya la tendencia cambió radicalmente. Se quitó la máscara. Básicamente, se Y quitó no- la máscara. Que hay mucha gente que lo hace, ¿no? Se eligen con un discurso y llegan a gobernar con otro discurso. Eso es lo delicado. Porque si usted presenta, mis cartas sobre la mesa son estas, y a Y usted con lo eso- eligen con ese relato y ese discurso, usted dice, y lo eligió el pueblo colombiano con sus mayorías, con toda la limpieza pues de registraduría y de testigos y de todas esas cosas, ¿no? Si a voto limpio a usted lo eligen, Eso y fue, esas ideas, eso fue lo que quiso el pueblo. eso fue lo que quiso el pueblo, no hay nada que hacer. Ahora bien, si a usted lo eligen cantando un relato y apenas se monta, se quita la máscara y dice, ahora sí es lo que yo quiero y no lo que me tocó vender para poder que me eligieron, eso sí es totalmente grave y deslegitimador de toda la política colombiana. Y nunca en la historia han estado tan cerca de llegar al poder. Quizás lo pueden lograr en 2 días. Yo omito mi opinión. Muy bien. Andrés Uceda. Recomiendo estos 2 libros. Para los que les gusta, como a mí, el presidencialismo colombiano. Listo. Este, de Plinio Apuleyo Mendoza, Los retos del poder. Carta a los expresidentes colombianos. Un excelente libro. Sí. Se aprende muchísimo. Y este, de Alfredo Vázquez Carrizosa, el hijo del general Vázquez Cobo, candidato a la presidencia en 1930 del Partido Conservador. Y él fue de izquierda. Fíjese, el hijo de un general de la República. Alfredo Vázquez Carrizosa fue canciller de la República. No sé si Sí, usted lo recuerda. recuerdo, claro. El poder presidencial en Colombia. Un libro muy bueno para los que les gusta este tema y ojalá que los televidentes hayan disfrutado un poquitico esto que hicimos hoy. A votar este fin de semana. El próximo domingo tendremos que estar ahí en las urnas. Esa es la invitación a
hacer valer nuestro derecho al voto. En lo único que somos iguales todos los ciudadanos, Votar. en el voto, Nacho. Recuerden que el voto en blanco va a ser simplemente para tener una estadística, no es otra cosa. Y ojalá estudiaran sirve un para poquito, nada. ¿sabe qué, Nacho? La sangre que hemos tenido que derramar en Colombia en búsqueda del voto, primero, porque acuerda que le conté que era censatario. Y 2, las mujeres, 57. Y 3, en defensa de la república y de la democracia y la libertad. Y la libertad, lo dejó usted ahí.